Vamos a retomar hoy las clases de Historia Argentina que pertenecen a la segunda parte de la unidad 4. En las clases anteriores habíamos visto cómo después de la organización nacional comienza el periodo de intentar cómo darnos esa organización y de qué manera y con qué ideología y de acuerdo a qué principios. Cuando en el año ya 1860 Buenos Aires se incorpora definitivamente a la Argentina, se abrirá ya el periodo de estabilidad institucional. Habrá 3 presidencias entre ese lapso y 1880, conocidas como las presidencias fundadoras, que algunos autores han denominado o han identificado esta etapa como una etapa de la transición, es decir, el paso de la Argentina rural a la Argentina moderna. Quien inicia la presidencia en el año 1880 fue un tucumano, Julio Argentino Roca, y podríamos decir que él es la figura principal y más importante de todo este periodo. La generación del 80 es llamada, o sea, se utiliza este término para identificarla a partir de los años 1950 en adelante. La generación del 80 gobernará el país desde ese año hasta 1916. El llamarse generación e identificar un proyecto con esta generación se hace porque esta generación tuvo en su mente la claridad de proyectar una idea muy clara de lo que querían o de lo que la Argentina debía ser. Desde ese punto de vista, la generación del 80 es muy importante porque es quizás el grupo más importante o el único que tuvo en mente la claridad de la construcción del Estado argentino. Obviamente que durante todo este proceso hubo grandes aciertos y también grandes errores. Así que vamos a empezar definiendo o tratando de identificarla a esta generación con todo lo que ella proyectó a futuro. La generación del 80 tuvo como ideas principales en su accionar político, en primer lugar, el progreso. Acuérdense ustedes que en esta época, cuando han estudiado Europa, había estado en la mente, en las ideas, en la construcción occidental, esa idea de la historia del progreso indefinido, es decir, la humanidad, en este caso Occidente, caminaba en virtud de la razón humana, de las potencialidades del hombre, hacia un camino de perfección, de avance, y por lo tanto el progreso tenía que ser la base de cualquier actividad o de cualquier proyección o proyecto político. De ahí que después de 7 décadas en donde a través de tantas luchas internas se trató de encontrar una salida institucional, y habiéndose logrado esto a partir de la sanción de la Constitución, se buscará como objetivo más importante para lograr ese progreso lo que se denominó o lo que se manifestó como lo más importante, el orden. Y para que haya orden se necesitaba un Estado fuerte con un poder fuerte.
Por eso, el cambio más significativo que debía producir estos nuevos gobernantes era un cambio político. Porque a través de las grandes decisiones políticas se darían, por consecuencia, las otras necesidades de cambio que eran necesarias para el crecimiento y para el progreso. En esa concepción de un Estado fuerte, la generación del 80 tuvo una visión elitista, porque concibió al poder o al poder político como una necesidad, como decíamos recién, pero la necesidad del poder político tenía que tener una característica, tenía que seguir concentrado en las mismas manos, lo cual obviamente cerró toda posibilidad de introducir en la vida política argentina algún tipo de cambio político, que recién cuando aparezcan las nuevas organizaciones políticas, como lo veremos más adelante, se irán dando cambios en este nivel. Decíamos que Roca es el gran hacedor de esta época. ¿Cuál fue el proyecto o la idea de estos hombres para lograr ese crecimiento y ese progreso? Era insertar a la Argentina en el mundo. Y cuando estamos hablando de insertar a Argentina en el mundo, nos estamos refiriendo concretamente a insertarlo a Europa, porque en ese momento era el modelo del orden, de la prosperidad y de la riqueza. Ya Alberdi, ¿se acuerdan? Lo había dicho, cuando vio la necesidad de poblar al país, que era necesario traer inmigración, traer gente para que pueble. La idea de Alberdi estuvo ligada a una inmigración preferentemente inglesa. Después, con el correr del tiempo y de los años, veremos que eso no fue así, sino que la inmigración fue de distintos países, siendo la más importante la italiana y siguiéndola la española. Ahora, ¿cómo se va a producir o qué medidas habrá que tomar para poder insertar a la Argentina en ese concierto mundial? En primer lugar, el desarrollo de la agricultura, el progreso en la renovación de la ganadería, que desde ese momento era la gran riqueza en la Argentina, pero había que darle ese toque necesario que alcance el nivel de productividad, de eficiencia que en Europa y sobre todo en Inglaterra se estaba haciendo. Todas estas medidas tomadas en el campo de la agricultura y de la ganadería sí o sí necesitaban de alguna manera transportarse, es decir, se las producía acá, pero para que vayan afuera, que vayan a Europa, tenía que haber medios que lleguen al puerto. Y por eso la necesidad del transporte. Y fundamentalmente el de los ferrocarriles. Por eso todo el trazado de las vías férreas se empieza a realizar en esta época y se intensifica de una manera muy grande. La otra idea fuerte, o una idea fuerza para lograr el progreso era el poblar, o sea, la inmigración, que es lo que vimos recién, y el factor que permitiría que esa población que ha llegado al país, esa inmigración que vino en busca de un horizonte nuevo, para que colabore en esta construcción, necesitaba de educación. La gran idea o el gran pensamiento de Sarmiento de educar al soberano era que ya se había ido manifestando en las presidencias anteriores, se va a consolidar en esta época como la manera concreta de llevar adelante la política de la generación del 80. Ahora, todas estas metas propuestas
para el crecimiento del país, necesitaban sí o sí capitales y a su vez fuerza humana, porque sin estos dos elementos, estas dos características, era imposible que esto se realizase. Podemos también decir que la ideología que dominó el pensamiento de la generación del 80 fue la activación del pensamiento de la generación del 37, con muchas variantes, pero que el fondo ideológico de la generación del 80 fue una ideología liberal, porque obviamente era la ideología en boga y aplicada en los países de Europa para lograr este desarrollo. La generación del 80 fue una generación en el orden del pensamiento partidaria del positivismo. El positivismo tenía como dos grandes principios: el orden y el progreso, porque sin estas dos palabras y sin estas dos acciones que vayan juntas, era imposible lograr la construcción del Estado. El progreso y el orden serán entonces las condiciones necesarias para la construcción de la Argentina. En síntesis, porque ya los vimos, ¿cuáles fueron los grandes postulados de la generación del 37? Gobernar, es decir, la autoridad constituida, el rechazo a las tradiciones retrógradas y el enfrentamiento entre civilización y barbarie propuesta por Sarmiento, en el sentido de que la civilización será la única que podrá dar pie al desarrollo y al progreso. Obviamente que